Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Vamos a tener allí la lectura de la palabra del Señor. Así que todos los que hayan traído sus Biblias, sean tan amables pues, y abran sus Biblias y vamos a participar todos de esta lectura de la palabra del Señor. ¿La ubicaron, hermanos? Vamos a leer alternadamente la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso a Él en esta mañana? ¡Gloria al Padre en esta hora! ¡Él es digno de alabanza! Acomódense, tengan la amabilidad, hermanos. Gracias a Dios por todas las cosas. He titulado el tema en esta hora la infalible palabra de Dios. Vamos a hablar de este tema en esta mañana en el nombre de Jesús. Miren, hermanos, la palabra de Dios es la única que es infalible, porque no hay otra palabra como la palabra de Dios. Además, es única en su género y especie, porque no hay otra. La gente busca otras cosas y arandela, pero la palabra de Dios es una sola. Gloria al Señor. Infalible quiere decir, significa lo siguiente: que nunca se equivoca, que nunca falla, que nunca comete errores. Y usted y yo sabemos que el único que no falla es Jesucristo. El único que no se equivoca es Jesucristo. El único que no comete errores es Jesucristo. Por eso es que la palabra de Dios es infalible, porque es que Jesucristo es infalible. Porque Jesucristo es el verdadero Dios. Hay quienes no quieren reconocer que Jesucristo es el verdadero Dios. Entonces quieren ubicar a Jesucristo en un plano diferente. Pero haga lo que haga las personas y los grandes filósofos y los grandes traductores, Jesucristo es el verdadero Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, esta palabra de infalible solo es aplicable a Dios y a su eterna palabra. Porque no se le puede aplicar a más nadie, solo a Dios, que es el único que nunca se ha equivocado, y nunca es nunca, hermano, y tampoco se equivocará.
nunca ha cometido un solo error. Él es perfecto en todo el sentido de la palabra. Infalible y perfecto es nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Los que lo crean, den un aplauso a Dios en esta hora. ¡Oh, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! ¡Alábalo, glorifícalo, exáltalo, magníficalo! ¡Gloria a Jesús! La infalible palabra de Dios. Hermano, y todo lo que Dios ha dicho y ha prometido en su palabra, todo se ha cumplido. Y lo que no se ha cumplido, téngalo por seguro que se cumplirá al pie de la letra. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, que es palabra de Dios. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, gloria a Jesús. Hay quienes han dicho que la Biblia no es la palabra de Dios. Pero yo quiero desbaratar ese argumento en el nombre de Jesucristo, porque la Biblia sí es la palabra de Dios. Y la misma Biblia lo confirma, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice toda la Escritura, no parte de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la Biblia, si el tiempo nos deja. La Biblia es el libro más extraordinario que hay. La palabra Biblia en sí viene del vocablo griego biblio, que quiere decir varios libros. La palabra Biblia significa colección de varios libros. Eso, la Biblia tiene varios libros. Y vamos a dar algunos detalles de la Biblia. La Biblia fue escrita por Dios. El autor de la Biblia es Dios. Que Dios usó a hombres y los inspiró por el Espíritu Santo para que escribieran en la Biblia lo que Dios les dictaba. En el caso de los profetas no escribían lo que ellos querían escribir, era lo que Dios le dictaba al profeta, hermano, lo que Dios le decía, y escribirá así y así, lo que Dios le dictaba al profeta. Gloria al nombre de Jesús. El autor de la Biblia es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el mismo Dios, de manera pues que el autor de la Biblia es Dios. Bendito el nombre de Jesús. Que no le busque otro, no como dicen algunos, que al papel le cabe todo. Que a los libros comunes y corrientes los hombres
Que Dios tomó a hombres es otra cosa, pero ellos no escribieron lo que ellos querían, sino lo que Dios les decía que escribiesen en la Biblia. Por eso es que se cumple. Miren, si fuera palabra de hombre, no se cumpliera. Pero como es palabra de Dios, se cumple al pie de la letra. Dice el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen así, hermano? Los que lo crean, den un aplauso a Dios en esta hora. Toda fuerza por Cristo, la alabanza, el reconocimiento, la gloria, el poder, el honor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. La Biblia fue escrita por 40 hombres inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios a través de 1600 años. Dios usó a 40 hombres a través de 1600 años. La Biblia es un libro bastante antiguo, hermano. Gloria al nombre de Jesús, pero no ha pasado de moda. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia nunca ha pasado de moda, es la misma. La Biblia está compuesta por 66 libros. 39 libros tiene el Antiguo Testamento y 27 libros tiene el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se compone de 5 grupos, los cuales son los libros de la ley, los libros históricos, los libros poéticos, los libros de los profetas mayores y los libros de los profetas menores. Son 5 grupos que se componen el Antiguo Testamento. Los libros de la ley son 5. Son los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis a Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El segundo grupo son los libros históricos, los cuales son 12, de Josué a Esther. Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónica, Segunda Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Tercero, los libros poéticos, y algunos también les han llamado libros de sabiduría. Los libros poéticos o de poesía son 5, de Job a Cantares. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Los libros de los profetas mayores, ahora se dividen en 2, profetas mayores y menores. No quiere decir que un profeta sea mayor que el otro, no. Se le estipula aquí de profetas mayores porque son libros más extensos, y se le llaman profetas menores porque son los libros escritos por los profetas, pero son libros más cortos. Se le llama menores, no porque un profeta sea más que otro. El que lo llamó es el mismo y el que lo usó fue el mismo. Pero 4, los profetas mayores son 5, de Isaías a Daniel, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Profetas menores 5, los libros de los profetas menores son 12, de Oseas a Malaquías, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. En esos 5 grupos se compone el Antiguo Testamento. Entonces ahora vamos a ver que el Nuevo Testamento también se compone por 5 grupos, los cuales son los Evangelios, las cartas paulinas, las cartas generales, los libros históricos y el libro profético. Y vamos a ver, primero, los evangelios, ya ustedes saben que son 4, de Mateo a Juan.
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios, que solamente son 4. Segundo grupo, cartas paulinas. Las cartas paulinas son 13, de Romano a Filimón, que son las siguientes: Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Filemón. 13 cartas paulinas. Tercero, cartas generales. Son 8, de Hebreos a Judas. Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 de Juan y Judas. Cuarto, libros históricos. El libro de los Hechos es el único libro histórico que hay. Narra toda la historia de la iglesia, toda la historia de los primeros cristianos. Por eso se llama libro histórico. Libros proféticos. Quinto, libros proféticos. Solamente hay un libro profético, que es el libro de Apocalipsis. La Biblia tiene 1189 capítulos. La Biblia tiene 32.173 versículos. La Biblia tiene 733.693 palabras. La Biblia tiene 3.566.480 letras. Y si tiene dudas, póngase a contarlas. Gloria al Señor. Se tarda rápido. Son detalles que debemos saber de la Biblia. Que la Biblia es el libro de los libros, hermano. La Biblia es el que tiene todos los libros, porque es la palabra de Dios. Pero cuando usted vaya a leer la Biblia, léala con reverencia. A veces uno encuentra la Biblia tiradas, rotas, que uno la marcando eso no es malo, pero hay gente que le arranca las hojas a la Biblia para anotar. ¿Usted puede creer? Hay hermanos que cogen la Biblia de agenda, en las páginas escriben números de teléfonos, datos de personas. No, la Biblia es la palabra de Dios. En sí, esto es un papel, naturalmente, pero lo que vale es el contenido, que es la palabra de Dios. Como tal, hay que tratarla con reverencia. Gloria al nombre de Jesús. Ahora mire, hermano, el autor de la Biblia, que es Jesucristo, el cual es el verdadero Dios, es infalible en todo el sentido de la palabra. Nosotros nos equivocamos, ¿cierto? Nosotros cometemos errores, ¿o no es así? Que levante la mano el que no comete errores. Pues ni uno. Todos nosotros cometemos errores. Todos nosotros fallamos. Todos nosotros nos equivocamos. Pero el autor de la Biblia, que es Jesucristo, no se equivoca. Jesucristo nunca falla. Y a este Dios es al que nosotros seguimos, servimos y adoramos. ¿Cuánto lo creen así? Los que lo crean, den un aplauso en esta hora. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Jesús! Hermanos, la palabra de Dios es infalible y perfecta, porque es que el autor de la Biblia es el infalible y perfecto Dios sobre todas las cosas. La Biblia, que es la palabra de Dios, que nos enseña a nosotros cómo vivir una vida conforme a la perfecta ley de Dios.
Las pautas están en la Biblia. Gloria al Señor. Y oiga, hermano, la Biblia nos está marcando la línea de Dios que nosotros debemos seguir. Y miren, el solo hecho de leer la Biblia le refleja luz a las mentes de las personas que la leen. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. La Biblia, cuando una persona así se inconversa, la lee, la Biblia le llena de luz la mente y el corazón. Porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hay personas que han testificado. Yo llegué desesperado a mi casa, pero me acordé que tenía una Biblia y la abrí, la leí. Hermano, y cuando la leí, sentí que mi mente, mi corazón se llenó de conocimiento y de luz de lo alto. Pues claro que sí, es la palabra de Dios. Y cuando alguien está viendo la palabra de Dios con fe y reverencia, puede recibir un milagro de Dios. Alabado Jesús. Mire lo que pasó. Un constructor le regalaron una Biblia. Él no era cristiano. A él le regalaron una Biblia, pero a él no le gustaba leer la Biblia y no compartía con los cristianos. Entonces un hermano cristiano le regaló la Biblia. Yo voy a deshacerme de esta Biblia para nunca más encontrarla. ¿Y sabe qué hizo? Como era constructor, en un edificio donde él estaba trabajando, vino y la metió en una bolsa. Y cuando estaba fundiendo las columnas de concreto, la metió allí en medio del embarillado. Y quedó la Biblia sepultada ahí. Nunca más la veré. ¿Y quién la va a sacar de él? Sucede que pasó el tiempo y vino el tiempo y buscaron varios constructores para hacer una remodelación a ese edificio. Y entre esos iba él. Y empezaron a hacer la remodelación. Y la parte que le correspondió a él, empezó a cincelar con mola y cincel. Y cuando él está cincelando, vio algo de cubierta negra y enseguida se acordó. Está en la Biblia que yo dejé sepultar aquí. ¿Y sabe qué hizo? Se bajó de ahí y con un compañero cambió de puesto. Mire, el compañero sí le llamó la atención porque él había cambiado de puesto. ¿Qué había ahí? Empezó y vio también el libro de cubierta negra y con cuidado fue sincerando y lo sacó. Y se lo llevó para la casa y no le dijo nada porque era rebelde. Y allá en la casa empezó a leer la Biblia. El otro constructor empezó a leer la Biblia. Y a medida que la leía, él sentía que la Biblia lo llenaba de luz. Y el hombre fue a una iglesia del nombre de Jesucristo y se entregó. Oye, hermano, lo que es la palabra de Dios, se entregó a Jesús. Recibió el Espíritu Santo. Se hizo bautizar en agua en el nombre de Jesús. Y fue predicador de la palabra y cogió la misma Biblia para predicar. Hermano,
y estaba en un culto predicando la palabra de Dios con esa Biblia, y llegó el compañero constructor desesperado y angustiado porque el hogar se le había desbaratado. Y entonces cuando él llegó a ese culto, el predicador le dijo: porque Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Y aquel hombre se tiró de rodillas y se entregó a Jesucristo. Y luego el predicador le dijo: esta es la Biblia que había sepultado en una columna de concreto, pero ella le habló de Dios, y hoy yo te hablo de Jesucristo. La palabra de Dios es infalible. Póngase en pie y siga aplaudiéndolo en esta hora. La palabra de Dios tiene poder. Apláudalo, 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 magnifiquelo, glorifíquelo, alábalo en esta hora, magnifique el nombre de Jesucristo. Aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios. Te voy a invitar que venga al altar en esta mañana en el nombre de Jesús.